Cómo hacer un anuncio de Instagram de manera profesional. Mi nombre es Edgar Zambrano y este es un canal dedicado a todo lo que tenga que ver con marketing digital, redes sociales, el crecimiento de nuestras empresas en internet y la creación de nuevos negocios online. Para esto lo que vamos a hacer es irnos directamente a nuestro perfil de Facebook. Y en la parte superior, donde tenemos los 9 punticos, vamos a seleccionar el administrador de anuncios. ¿Por qué lo vamos a hacer desde Facebook? Bueno, si vamos a hacer un anuncio de Instagram, ¿por qué lo vamos a ir a Facebook a realizarlo? Lo que pasa es que la mayoría de las personas lo que hacen es que crean un post publicitario, un post en Instagram y después van y dan clic en el botón azul. De esta manera es muy complicado poder medir qué está sucediendo con nuestra publicación, en dónde funciona, a qué personas realmente le está llegando, si nuestro anuncio publicitario está funcionando más en hombres o en mujeres, en qué ciudades puede estar funcionando mejor, en qué parte de la ciudad puede estar funcionando mejor, qué puedo hacer, qué puedo cambiar. Entonces, lo importante de hacer nuestro anuncio publicitario por medio del administrador de anuncios de Facebook es que vamos a tener una cantidad de métricas que nos van a ir guiando para que nosotros vayamos creando mejores anuncios o creando una mejor segmentación o haciendo los cambios necesarios, aumentar el presupuesto diario, aumentar el presupuesto de la campaña, mirar en qué ciudades está funcionando, mirar qué me funciona, qué no me funciona, qué foto me funciona, qué foto no me funciona, este texto funciona mejor que este texto, me va mejor con video o con imagen. Bueno, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta al momento de que nosotros creemos anuncios de publicidad en Instagram. Entonces, estando en Facebook, nos vamos a venir al administrador comercial. Si ustedes aún no tienen creado el administrador comercial, les voy a dejar aquí en la parte de arriba un video que doy el paso a paso o desde el principio la creación del administrador comercial y cómo configurar su cuenta de Instagram, su cuenta de Facebook, su cuenta publicitaria y agregar el número de WhatsApp al cual quieren enviar información o enviar clientes para cerrar ventas por medio de la fuerza de ventas. Entonces, estando dentro del administrador comercial, vamos a venir aquí al menú hamburguesa y vamos a seleccionar configuración del negocio. Aquí sí o sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener agregada la fanpage, tenemos que tener agregada la cuenta de Instagram, tenemos que tener agregado nuestro perfil de Facebook y recomendación agregar 2 o 3 más y tenemos que tener agregada los medios de pago. Esto se los voy a mostrar muy fácil, lo que les digo en el video que les hablé anteriormente, está toda la información, pero bueno, aquí vamos a agregar, donde dice personas, vamos a agregar las personas que pueden controlar este negocio. En cuentas vamos a ir a páginas y vamos a agregar la página o la fanpage que queremos hacerle publicidad desde este negocio, desde este administrador comercial. Después en cuentas de Instagram, vamos a verificar que tengamos ya agregada la cuenta a la cual le queremos hacer publicidad. En este caso nosotros ya la tenemos agregada. Incluso aquí yo puedo seguir agregando cuentas publicitarias. Si mi negocio tiene más cuentas de Instagram, puedo seguirlas agregando aquí simplemente dando en el botón agregar. Y en cuentas de WhatsApp vamos a agregar los números telefónicos que yo quiero hacerles publicidad desde el administrador comercial. Es decir, que cuando las personas, por ejemplo, entren a Instagram, den clic en nuestra foto o en nuestra imagen o en nuestra publicidad, vayan directamente a alguno de los números telefónicos que yo tengo agregados en las cuentas de WhatsApp. ¿Listo? Para esto, pues simplemente damos clic en agregar y vamos agregando los números que queremos agregar. Aquí más hacia abajo, si ustedes se dan cuenta, tenemos algo que dice orígenes de datos. Esto ya es si nosotros tenemos página web, tenemos píxeles de Facebook, que bueno, esas ya son parte de otro video. En este video solamente me voy a enfocar en crear un anuncio desde Instagram, ya sea de mensajes para direct, para Messenger o para WhatsApp. Listo, que vamos a hacer de cuenta que no tenemos una página web. Si tenemos página web, bueno, vamos a hacer otro video más específico para cuando queremos hacer ventas directamente desde Instagram. Entonces, esto es diferente. Lo importante son los 4 puntos que le hablaba, que es tener la cuenta de el administrador comercial configurado con la cuenta o la fanpage de Facebook, con el Instagram, con las cuentas de WhatsApp y con los medios de pago para nosotros poder hacer los pagos directamente desde internet. ¿Listo?
Teniendo esto configurado, vamos a volver aquí a donde dice al menú hamburguesa y vamos a ir donde dice administrador de anuncios. Y este es nuestro administrador de anuncios. Si yo vengo, por ejemplo, aquí a la parte derecha, vamos a ver los resultados que tuvo este anuncio, el alcance, es decir, cuántas personas lo vieron, la frecuencia, cuántas personas dieron clic de acuerdo a la cantidad de impresiones y cuántas vieron el anuncio o se detuvieron a mirarlo. Costo por resultado, por ejemplo, aquí me aparece en esta información, me aparece costo por true play. Este es un video al que le hicimos anuncio. Entonces aquí dice que por cada reproducción nosotros pagamos 45 pesos por este y 21 pesos por este, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice que el importe gastado para este video fueron 241.600 pesos, para este video fueron 141.000 pesos, para esta campaña fueron 800.000 pesos. Si seguimos avanzando, por ejemplo, aquí tenemos las impresiones, aquí tenemos 62.000 impresiones, 113.000 impresiones, 37.000 impresiones. Aquí tenemos, por ejemplo, costo por 1.000 impresiones, en esta me costó 3.800, en esta me costó 7.000 pesos. ¿Sí? Clics en el enlace. Entonces, ¿cuántos clics recibió nuestra campaña publicitaria? Esta recibió 1.000, esta recibió 67, esta recibió 27. Entonces, con esta información yo lo que empiezo a mirar es qué me funciona y qué no me funciona. Si yo simplemente voy al anuncio o al post que hago en Instagram y doy clic, no voy a tener nada de esta información, entonces no voy a saber qué me está funcionando. Si sigo viéndome hacia la derecha, voy a encontrar más información como clics, como el CTR, el CPC, clics en el enlace, visitas a la página de destino. Aquí, por ejemplo, si nosotros hacemos publicidad a una campaña para que vaya directamente a nuestra página web, entonces, esta campaña, ¿cuántos clics me llevó? ¿Cierto? Costo por visita a la página web, por ejemplo, mira, aquí estamos, los costos, tenemos la reproducción de video. Esta campaña tuvo 12.000 reproducciones, esta tuvo 46, bueno, reproducciones de video del 50%, del 75%, del 95%, del 100%. ¿Qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, yo podría después decirle a Facebook o a Instagram, decirle, venga, Instagram, yo quiero que las personas que vieron mi video más del 75%, porque yo ya las tengo acá, por ejemplo, estas personas vieron el 75% de mi video. Ahora quiero que miren este otro video porque ya sé que están interesadas, que se quedaron a ver mi video todo este tiempo, entonces quiero que ahora vayan y vean tal video. Todas estas son campañas que nosotros vamos a ir trabajando y vamos a ir agregando en nuestro canal para que ustedes vayan viendo cómo vamos avanzando en eso. Entonces toda esta información la podemos utilizar, por eso es importante que lo hagamos desde acá, que si tú quieres empezar a hacer publicidad de manera profesional, lo hagas sí o sí desde acá. Entonces, para crear nuestro primer anuncio, primero que todo, lo primero que vamos a hacer es irnos a crear. Y aquí en crear vamos a dejar en subasta. ¿Por qué se llama subasta? Porque lo que pasa es que nosotros colocamos una imagen, un anuncio, un video en Facebook y entra a subastar con todos los competidores que podamos tener en Instagram del mismo nicho. Entonces Facebook dice, bueno, listo, usted está pagando 100 pesos, pero este me está pagando 90. Entonces usted lo voy a mostrar un poquito más que a este que me está dando 90, ¿cierto? O su anuncio es de mejor calidad que este. Tiene una mejor imagen, tiene un mejor texto y la gente está reaccionando más a tu anuncio publicitario. Lo voy a mostrar más. O puede ser al revés, entonces entras a la puja, este te va ganando, pero si tú vas mejorando tu anuncio publicitario, pues vas a aparecer más. Cada vez que tú hagas una mejora en tu anuncio publicitario, que mejores el texto, que mejores la imagen, que mejores la segmentación, que mejores el público, pues vas a aumentar. Y este aumento en el ranking de Facebook va a hacer que tu anuncio pues sea más económico, que un clic sea más barato, que una reproducción sea más económica, que una venta sea más económica, que un mensaje sea más económico. Pero todo esto depende de la calidad de anuncios que tú empieces a crear de acuerdo a las estadísticas que tú vayas viendo dentro del administrador comercial. Entonces vamos a dejarlo en subasta y vamos a reconocer, vamos a elegir un anuncio publicitario que es el que funciona súper bien, que es la campaña de mensajes. Esta campaña de mensajes se utiliza mucho cuando no tenemos página web o incluso teniendo página web para llevar el tráfico a nuestra fuerza de ventas, a nuestro WhatsApp, a nuestro Messenger o a nuestro direct de Instagram. Entonces vamos a colocar tráfico. Y aquí dice clics en el enlace, visitas a la página de destino, Messenger y WhatsApp y llamadas. Vamos a seleccionar entonces tráfico y vamos a dar clic en continuar. Estando aquí,
la campaña publicitaria se divide en tres partes. Una campaña se divide en tres partes, que es el nombre de la campaña, que lo vamos a colocar aquí donde dice campañas. Se divide en nuevo conjunto de anuncios. El conjunto de anuncios hace parte de todo lo que tiene que ver con la segmentación, a quién queremos dirigir la información, a qué país, a qué ciudad, a qué género, a qué tipo de persona, a qué estrato social, a qué tipo de nivel estudiantil. Bueno, todo esto lo podemos seleccionar acá. Y el anuncio, que es donde nosotros vamos a montar el anuncio, la foto o la imagen o el video, el texto, que es lo que le vamos a mostrar a las personas una vez salga el anuncio a distribución como tal. Entonces aquí, en nombre de la campaña, vamos a colocar un nombre, campaña de... Yo simplemente le voy a colocar el nombre. Mi recomendación es que ustedes identifiquen cada una de las campañas con un nombre específico. Entonces, si es un producto, entonces campaña para, por ejemplo, campaña para carro Mercedes, campaña para carro Mazda, campaña para carro Chevrolet. Bueno, para que ustedes sepan hacia dónde va a ir dirigida y de qué trata esa campaña, para que después en el momento de leer las estadísticas quede muchísimo más fácil. En categorías, en este caso nosotros no lo vamos a manejar. Vamos a dejar en tipo de compra, vamos a dejarla en subasta, y objetivo de la campaña vamos a dejarla en tráfico. Aquí en prueba A/B no lo vamos a manejar por el momento y vamos a dejar un presupuesto de la campaña avanzado. Esto lo vamos a dejar desactivado. Esto es cuando nosotros vayamos a empezar a crear más conjunto de anuncios para hacer una mejor estadísticas de los anuncios como tal. En este momento lo vamos a dejar así para que ustedes hagan el primer anuncio, pero vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a darle clic en siguiente, y si ustedes se dan cuenta vamos a pasar aquí donde dice nuevo conjunto de anuncios. Recuerda que les dije que teníamos tres secciones: campaña, conjunto de anuncios y anuncio. Estamos en el conjunto de anuncios. Aquí mi recomendación es que nosotros coloquemos un nombre al conjunto de anuncios referente al público al que vamos a llegar a hacerle la campaña publicitaria. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una papelería local que funciona únicamente para las personas que viven alrededor de mi papelería, los barrios aledaños, los barrios que están muy cerca de mi casa, y quiero que las personas vengan a mi papelería, o yo también tengo el servicio para llevarles un domicilio hacia los partos. Entonces, ¿qué tengo que identificar ahí? Mi negocio en este caso está en un lugar X, tenemos un punto dentro de mi ciudad, y yo quiero que la publicidad llegue a 1, a 2 o a 3 kilómetros a la redonda de donde yo vivo. ¿Por qué tengo que identificar esto? Porque si yo, por ejemplo, solamente quiero que las personas vengan y me compren a mi papelería, pues muy seguramente si estamos más lejos, pues no se van a acercar a la papelería. Y si yo hago domicilios y está más lejos, pues de pronto se me va a complicar el tema de poder llevar el producto a su domicilio o acercarnos para entregar el producto una vez hagan la compra. O si mi fuerza de mensajería o la empresa con la que yo estoy trabajando hace domicilios muchísimo más lejos, pues yo puedo agrandar ese lugar para que las personas que están alrededor conozcan mi negocio y que puedan hacer compras en mi negocio como tal. Entonces vamos a colocar acá un nombre, vamos a colocar papelería domicilios, vamos a colocar 3 kilómetros. ¿Listo? Así yo la voy a identificar según lo que acabamos de hablar. Ustedes tienen que detenerse a pensar cómo pueden identificar el nombre de las personas a las que le vamos a llegar. Entonces aquí dice conversión. Vamos a obtener una ubicación, o Facebook nos está preguntando a dónde quieres dirigir las personas que van a dar clic en tu anuncio. Entonces cuando vean mi anuncio ellos van a dar clic. ¿Y qué van a hacer una vez den clic en ese anuncio publicitario? Entonces los voy a llevar en mi sitio web. No tenemos sitio web, este es un ejemplo que estamos haciendo. Vamos a llevarlo a la app, no tenemos aplicación, no nos sirve. Messenger, sí o sí, una vez tenemos Facebook o Instagram, ya tenemos Messenger, podríamos seleccionar esta. WhatsApp, entonces recuerda que les dije que teníamos que haber agregado los números de WhatsApp, entonces podríamos seleccionar WhatsApp, o que nos llamen a un número telefónico en especial. A mí me funciona muchísimo o me gusta muchísimo hacer campañas de WhatsApp
o hacer campañas de Messenger. ¿Por qué? Porque por lo menos, no sé, puede ser que nosotros estemos ocupados en la tienda, en el negocio, en este caso en la papelería, vamos a estar ocupados y resulta que nos entró una llamada y no la pudimos responder. Entonces, ¿qué pasa? Se nos perdió el cliente, ¿cierto? En cambio, si es WhatsApp o Messenger, pues el mensaje nos va a quedar así, aquí, y así nos demoremos un poquito en contestar, vamos a tener la oportunidad de tomar ese cliente y hacer un cierre de venta, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a seleccionar WhatsApp y vamos a seguir bajando. Aquí dice objetivo de rendimiento, dice maximizar el número de clics en el enlace. Vamos a dejarlo así por el momento y vamos a seleccionar la página de negocios o la fanpage a la cual vamos a dirigir la publicidad. En este caso yo tengo aquí varias páginas, muy seguramente ustedes pueden tener una sola, entonces solamente les va a salir una. Yo voy a seleccionar acá la página a la cual le voy a hacer la publicidad. Y aquí automáticamente nos sale el número telefónico. Si ustedes tienen más números, pues ya vienen aquí a configuración de la página y seleccionan el número telefónico al cual quieren mandar el anuncio publicitario. Vamos a dejar en control de puja, vamos a dejarla en opcional. Y si damos clic en opciones, vamos a ver aquí que dice cuando se te cobra es por impresión. No quiere decir que cada vez que nos dé un clic nos van a cobrar, no. Facebook nos cobra cada vez que muestre el anuncio publicitario. Cada vez que alguien, por ejemplo, yo entro acá, voy a ir a Facebook. Cada vez que yo veo este anuncio, así sea, solamente por verlo, a ellos le están cobrando, ¿cierto? A ellos le están cobrando. Si yo bajo por acá voy a ver más anuncios publicitarios, bueno, cada vez que lo veo. Si yo ya doy clic, entonces esto ya entra dentro de las estadísticas. Entonces Facebook o Instagram, ¿qué nos va a decir? Dice, vea, su anuncio lo vieron 5 personas, pero de esas 5, por ejemplo, esas 5 personas que vieron le costaron 5.000 pesos. Estoy haciendo, o $1, dejémoslo en $1, ¿cierto? Pero resulta que estas 5 personas, una sola dio clic. Esta dio clic, entonces vino acá, dio clic. Entonces, ¿cuánto le costó ese clic? Entonces, sí, nos costó $1. ¿Por qué? Porque las 5 personas que vieron el anuncio costó $1, pero de esas 5, una sola dio clic. Entonces, este clic nos costó $1. Así funciona para que lo puedan entender mejor. Entonces, vengo acá, bajamos y vamos a seleccionar un presupuesto diario. ¿Qué pasa con este presupuesto diario? Facebook nos dice, o Instagram nos dice, o Meta nos dice que nosotros para hacer publicidad tenemos que utilizar por lo menos $1 diario. Entonces tenemos que como mínimo colocar $1. Mi recomendación es que ustedes pongan 1.5, $2 para empezar a hacer pruebas. No vayan a colocar más sin antes hacer las pruebas necesarias y saber qué les funciona y qué no les funciona. Entonces mi recomendación es que lo coloquen 1.5, $2 y que ahí en 2, 3 o 4 días vayan y miren las estadísticas y miren cómo les funcionó ese anuncio publicitario. Por ejemplo, mi anuncio publicitario, el que estamos haciendo en este momento para la papelería, es un anuncio publicitario que lo vamos a dirigir a WhatsApp, ¿cierto? Entonces, si yo gasto 10.000 pesos diarios, en este caso, que equivalen más o menos a $1.5 o $2, resulta que yo recibí por esos $2 recibí 20 mensajes en mi WhatsApp, ¿cierto? Entonces esos 20 mensajes que recibí en mi WhatsApp me costaron $2 en el día, ¿cierto? Entonces yo voy y miro, bueno, yo recibí 20 mensajes y de esos 20 mensajes yo voy y reviso, hice tantas ventas y esas ventas me representaron más o menos $30 o $40. ¿Qué quiere decir esto? Yo recibí 20 mensajes, hice 5 o 6 ventas y esas ventas me representaron $20 o $40. Entonces, que con $1 conseguí esta información, ¿cierto? Conseguí tantos mensajes, conseguí tantas ventas, conseguí tanto retorno de dinero y a mí me parece bien. Entonces, yo voy a dejar $2 diarios. Pero resulta que yo quiero conseguir más ventas, ya no quiero conseguir 6, sino quiero conseguir 12. Quiero conseguir 20, no 20 mensajes, sino 40 mensajes. Quiero que mi retorno de inversión no sea de $20, sino sea de 40. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a dejar 10, no voy a dejar $2, sino lo voy a subir a $4. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues voy a tener más
gente viendo mis anuncios, más gente dando clic en mi mensaje, en mi anuncio publicitario, más gente en mi WhatsApp, más gente comprando y por hecho pues más dinero entrando a mi flujo de efectivo. Pero esto lo tenemos que hacer a base de las estadísticas, ¿cierto? Entonces, como recomendación, 1.5 o $2 para que ustedes hagan la prueba. Y vamos a dejarlo en presupuesto diario. Aquí hay otro que es presupuesto total, pero a mí me gusta trabajar con presupuesto diario. Vamos a colocar una fecha de inicio, pero no vamos a colocar fecha de finalización. ¿Por qué? Porque vamos a estar pendientes de las estadísticas para ver cómo está funcionando, cuántos clics estoy recibiendo, cuántas ventas, qué dinero estoy gastando, cuánto dinero me funciona o no me funciona. Entonces, para esto voy a estar yo entrando a mi administrador comercial, a estar súper pendiente de las estadísticas que vimos anteriormente. Aquí es donde vamos a seleccionar el público. El público es a qué personas vamos a llegarle, ¿cierto? En este caso nosotros vamos a decirle que vamos a llegar, por ejemplo, recuerden que tenemos una papelería que está ubicada en un lugar en específico. ¿En dónde está ubicada mi papelería? Vamos a colocar aquí para el ejemplo que estamos en... a ver, vamos a colocar Bogotá. Bogotá, Distrito Especial, ¿cierto? Pero resulta que mi papelería no puede atender a todo Bogotá porque Bogotá es demasiado grande. Bogotá es muy gigante y pues mi capacidad de venta no está pues para toda Bogotá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a botar el dinero. Se me va a perder, se va a ir porque van a haber personas el otro lado de la ciudad, van a haber personas que ven mis anuncios y que no van a estar interesadas en mi negocio, en comprarme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en este caso, lo que yo puedo hacer es que con la tecla control y el mouse vamos a poder acercar, ¿cierto? Vamos a poder acercar y vamos a poder identificar la localidad. Entonces, por ejemplo, aquí pues más o menos cuando yo le digo Bogotá a Facebook, él me va a colocar en el centro de la ciudad. Entonces yo voy a ir a buscar mi localidad, mi barrio, voy a ir a buscar donde yo vivo, ¿cierto? Donde vive Edgar. A ver. Estoy perdido por acá. Vamos a venirnos por acá, vamos a bajar por acá, y voy a ir a buscar, pues dónde está mi negocio, mi empresa. Aquí aparece carreras, aparecen calles, esto es para el ejemplo. Vamos a seleccionar por acá y vamos a dar clic donde dice fijar marcador. Seleccionamos fijar marcador y vamos a colocarlo donde está mi negocio, ¿cierto? Y aquí dice, ahora mi negocio está acá. Y aquí en la parte de arriba, aquí están como las coordenadas donde está mi negocio. Y aquí en la parte de arriba dice a cuántos kilómetros a la redonda quieres llegar. Entonces vamos a dar clic acá, vamos a dar clic vamos a seleccionar, dijimos que 3 kilómetros aquí pusimos, ¿cierto? ¿Recuerdan? Vamos a colocar 3 kilómetros a la redonda, vamos a dar Enter. Aquí ya aparece, entonces si se dan cuenta, ya aparece más a la redonda. Si ustedes van a ver acá, pues mira, todo esto es Bogotá. Pero ya vamos a llegar solamente a esto que es mi campo de negocio, mi campo donde yo puedo llegar con mi publicidad a las personas, donde yo puedo venderles, llevarles mi producto, llevarles mi domicilio. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿cierto? Si ustedes son un negocio digital que pueden llegar a cualquier lado, pues dejan Bogotá y van a llegar a todo Bogotá. Entonces, simplemente para el ejemplo. Aquí vamos a seleccionar la edad. ¿A qué persona les va a llegar? Entonces estamos vendiendo productos, no sé, se me ocurre en este momento que estamos en época escolar, vamos a vender productos escolares para mamás que tengan hijos edad escolar entre tal y tales años. Ejemplo, entonces vamos a seleccionar mamás. Una persona con 18 años no tiene hijos en ese rango, entonces vamos a colocar 25 años. Y que estén en edad escolar, pues vamos a imaginarnos que, por ejemplo, que una persona que tenga 40 años tiene un hijo en edad escolar más. Puede ser que ya esté en la universidad, puede ser que ya no esté tal, que puede ser, bueno, todo esto tenemos que pensarlo, ¿cierto? Yo solamente les estoy dando el ejemplo. Aquí podríamos seleccionar si sean solo hombres, si sean solo mujeres o que sean todos. En este caso, para mi ejemplo, creería que son todos porque
la compra puede hacerla el papá o puede hacerla la mamá, ¿cierto? En segmentación detallada podemos seleccionar qué tipo de personas quiere llegar con la información. Para el ejemplo podemos seleccionar nosotros acá, por ejemplo, padres. Padres, mira, aquí tenemos padres, padres con hijos adultos, padres con hijos adolescentes, padres con hijos preadolescentes entre los 9 y los 12 años. ¿Está? Me parece que sí está. Vamos a seleccionar otro, vamos a darles sugerencias. Vamos a ver, vea, padres con hijos en la primera etapa escolar de 6 a 8 años. Está, me parece. Padres con hijos en edad preescolar entre los 3 y los 5 años. Está, me parece, ¿cierto? Y aquí pues puedo mirar más sugerencias. Padres con niños pequeños de 1 a 2 años. Bueno, yo pensaría, yo no creo que ellos necesiten útiles escolares en este momento, entonces no los voy a dejar. De 0 a 12 años no creo, no los voy a dejar. Con 18 a 26 años no creo, ellos mismos pueden comprarse sus productos, no los voy a dejar. Creo que este es una segmentación adecuada para ese tipo de público, ¿cierto? Y ahora aquí en la parte de abajo yo puedo colocar algo que se dice acotar público. Acotar significa que aparte de estas 3 condiciones que yo tengo acá, porque se los vamos a mostrar, vamos a seleccionar una condición que sí o sí deben de cumplir. Vamos a colocar la condición. ¿Cuál puede ser esa condición? Puede ser, por ejemplo, compras online, mira. Compras online. ¿Por qué voy a colocar esta condición? Para mi ejemplo, tienen que tener en cuenta que es para mi ejemplo. Por ejemplo, vamos a seleccionar padres con hijos en edad preescolar entre 3 y 5 años, ¿cierto? Pero aparte de eso, no quiero llegarle a todos los padres, porque muy seguramente no todos los padres tienen la mente abierta en este momento de comprar por internet, o que me traigan el domicilio, prefieren ir a hacer la fila en la tienda, bueno, todo eso. Entonces yo prefiero que llegarle a padres con hijos en edad preescolar entre 3 y 5 años, pero que también hagan compras online, que tengan que hayan hecho algún tipo de compra por internet, para que tengan la mente un poco más abierta y estemos dispuestos a que estas personas puedan hacer algún tipo de negocio con nosotros. Esto es una manera de segmentar un poco más. Entre más segmentado esté nuestro público, sin dejar que este termómetro se nos vaya hacia acá, hacia lo rojo, sino que mantenga acá sobre lo verde. Listo, vamos a seguir bajando, vamos a dejar aquí en idiomas todos los idiomas. Me gusta dejarlo todos los idiomas porque si solamente dejamos español, puede pasar que las personas tengan únicamente tengan su computadora en inglés y nos vamos a limitar en llegarle a ese usuario. Seguimos bajando aquí, vamos a dejar aquí cómo guardar este público. Si quieren guardarlo porque creen que les puede funcionar más adelante, simplemente le dan guardar y van a generar un público nuevo. Y aquí en ubicaciones vamos a seleccionar ubicaciones manuales. Recuerde que vamos a hacer una campaña publicitaria solamente para Instagram. Entonces vamos a seleccionar, vamos a borrar Facebook, vamos a eliminar Audience Network y vamos a dejar Instagram. Facebook es para que aparezca la publicidad en toda la campaña de Facebook y Audience Network es como la red de páginas que tienen algún tipo de negocio con Facebook y que aparece esa información dentro de las campañas. Pueden ser, por ejemplo, apps, aplicaciones, páginas, blogs, bueno, todo esto. Si seguimos bajando, aquí nos va a preguntar que en dónde quiere que aparezca nuestro anuncio publicitario. Aquí tenemos seleccionado feed de Instagram, sección de exploración de Instagram, historias de Instagram. Y creería que con esto ya estamos listos. Y vamos a seguir bajando. Y si venimos aquí, dice dispositivos móviles y de sistema operativos específicos. Aquí podríamos nosotros, por ejemplo, seleccionar si queremos llegar solo a dispositivos Android, solo a dispositivos iOS o a solo computadores. Que queremos llegar a solo personas con conexión Wi-Fi. En este caso no creo que sea necesario. Podríamos seguir bajando. Y aquí ya vamos a colocar seguridad de la marca. En este caso nosotros no lo vamos a utilizar, no lo tenemos que tener en cuenta y vamos a dar clic en siguiente. Aquí ya es la creación del anuncio. Entonces vamos a crear un anuncio. Para esto, pues mi recomendación es que nosotros ya tengamos una imagen montada en Instagram, una foto, no sé, si nosotros vamos a vender, en este caso es una papelería, vamos a tener una foto muy bonita de un producto, de los cuadernos, de los esferos, con un texto súper pequeño. Recuerden que el texto, la imagen tiene que ser muy clara y el texto, si vamos a colocar algún tipo de texto en la imagen, no puede superar el 20% del total de la imagen. Entonces, si nosotros tenemos un cuadro,
el texto tiene que ocupar máximo el 20% del total de la imagen. Vamos a colocar aquí anuncio ejemplo. Anuncio ejemplo. Vamos a seleccionar la página de Facebook, la tenemos seleccionada. Vamos a seleccionar la cuenta de Instagram. Aquí nos está saliendo este errorcito porque no hemos terminado. Hasta que terminemos se nos va a quitar. Y aquí dice configuración del anuncio y dice crear anuncio publicitario. En este caso, si nosotros damos crear anuncio, lo que vamos a tener que hacer es subir una foto, colocar un texto, colocar una descripción y hacerlo paso a paso. En este caso yo voy a seleccionar usar una publicación existente, ¿cierto? Vamos a aprender aquí a la parte derecha esto que dice vista previa. En este caso todavía no tenemos nada. Vamos a bajar aquí y dice contenido del anuncio. Selecciona el contenido multimedia, el texto y el destino. Entonces vamos a seleccionar la publicación. En este caso aquí lo que va a hacer es que Facebook me va a llevar directamente a este panel. Y aquí en la parte de arriba vamos a seleccionar Instagram. Vamos a buscar el anuncio publicitario que queremos utilizar o el post que queremos utilizar. Por ejemplo, podríamos seleccionar esto. Es una historia. Vamos a darle clic en continuar. Y aquí nos empieza a salir la información. Mira. En este caso, este post o esto que yo seleccioné es una historia. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la vista previa no nos aparece el feed porque pues no es cuadrado. Entonces vamos a aparecer únicamente en el feed de Instagram y en historias de Instagram. Aquí si damos clic vamos a ver aquí la foto, la imagen, y aquí vamos a ver otra historia como tal. ¿Listo? Yo seleccioné una de las historias, pero ustedes pueden seleccionar un post cualquiera. Aquí estamos simplemente haciendo el ejemplo. Aquí vamos a seleccionar hacia dónde vamos a dirigir. Recuerda que seleccionamos que WhatsApp, y aquí podemos seleccionar otras opciones. Podemos dar más información, obtener acceso, comprar, registrarte, suscribirte, realizar pedido, enviar solicitud. Yo voy a dejar enviar mensajes de WhatsApp y voy a bajar hacia la parte de abajo y dice editar ubicación. Entonces aquí yo podría, por ejemplo, seleccionar que para el feed, por ejemplo, podría recortar, podría cambiar, podría hacer una miniatura, podría recortar la imagen o el video, podría crear subtítulos, podría agregar un texto. Todo esto lo podría hacer aquí en editar. Yo no me voy a detener aquí a la creación del anuncio, pues ustedes ya deben de tener este anuncio en su feed de Instagram creado, que tenga una interacción. Lo importante es que ustedes traten de seleccionar un post que tenga buena acogida dentro de su audiencia, que haya tenido pues varios leads, que haya tenido like, que haya tenido comentarios, por ejemplo, que haya tenido buenas vistas, que Instagram lo haya mostrado. Entonces lo escogen y le hacen una publicidad. Y una vez venimos acá, ya lo único que nos queda es dar clic en publicar, y cuando demos clic en publicar, pues más o menos en 24 horas máximo, Facebook nos va a decir si el anuncio ha sido aprobado y va a empezar a salir a rodar por internet, en este caso por Instagram. Entonces todas las personas que vean nuestro anuncio publicitario en Instagram y den clic van a ir a WhatsApp, y nosotros en WhatsApp, o nuestra fuerza de ventas en WhatsApp, pues se va a encargar de cerrar las ventas. De esta manera hacemos un anuncio publicitario paso a paso de Instagram. Espero que haya sido de mucha ayuda. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenla aquí en los comentarios. Compartan esta información con las personas que ustedes crean que pueda ser útil, y no olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Chao, chao, mil bendiciones y nos vemos en la próxima.